El potencial es aquella cualidad que una persona tiene para poder alcanzar algo. Y justamente ese potencial es el que se tiene que producir en nosotros como cristianos y más bien buscar desarrollarlo. Y es justamente la pregunta que vamos a responder este miércoles en Frutos de Vid Responde. ¿Cómo desarrollar este potencial? Y para responder esta pregunta iremos al libro de Mateo capítulo 13, en donde podemos encontrar la parábola del sembrador. Pero solamente estaremos leyendo del versículo 8 al versículo 13, que dicen de la siguiente manera. Pero parte cayó en buena tierra, o sea, parte de la semilla, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Él, respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Porque por eso les hablo, por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el sentido de potencial? Podemos ver allá afuera que muchas personas desarrollan su potencial con el fin de alcanzar una meta económica o alcanzar un lugar en su trabajo o ser algo en la vida, vaya. Pero el propósito del potencial en nosotros como cristianos no es el ser dirigidos por la ambición o el éxito, sino que a través de ese potencial nosotros podamos reconocer quiénes somos en Dios. Y ahora, ¿cómo vamos a desarrollar ese potencial como cristianos? Al buscar de Dios. Al nosotros entablar una relación o una comunión sincera con Dios. Y a través de ello, Dios nos empezará a producir en nosotros cada vez más conocimiento cuando nosotros le busquemos. Y a través de ello, empezaremos a producir cada vez más fruto. Sabemos nosotros como cristianos que a lo que se refiere la parábola del sembrador es que la semilla simboliza o representa la palabra de Dios y aquella tierra buena representa la vida o el corazón del hombre o de la mujer en la cual fue plantada esa semilla y germinó y empieza a producir fruto. Y es justamente esa la meta del cristiano, el que nosotros cada vez que entablemos o busquemos a Dios en una relación sincera con Él, empezar a crecer cada vez más y más y más en su conocimiento y empezar a crecer cada vez y a producir cada vez más y más y más fruto. Sin embargo, podemos ver la otra cara de la moneda, como se dice coloquialmente también, ¿no? Cuando los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan, oye, ¿por qué les hablas a las personas por parábolas? Las parábolas son historias que Jesús contaba tomando en lo particular acciones o actividades de la vida cotidiana que hacían las personas y juntándolas con una historia para hacer más entendible lo que Jesús quería contar en ese momento. Y justamente lo que Jesús les responde a los discípulos es que porque ustedes os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Ahora, ¿por qué esto? Porque justamente lo dice el versículo 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el versículo 13 dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿A qué se refiere esto? Jesús buscaba hacer más entendible para las personas las enseñanzas de la palabra de Dios. Lo que Jesús buscaba enseñarles o mostrarles a aquellas personas. Sin embargo, muchos de ellos les caía pesado o se les hacía pesado aquellas enseñanzas o simplemente cerraban sus oídos a lo que Jesús trataba de enseñarles en ese momento. Por eso Jesús dice en el versículo 12 que a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿A qué se refiere con esto? Cuando una persona tiene conocimiento de la verdad
o tiene conocimiento de la palabra y busca aprender más, le será dado más conocimiento, porque busca con todo su corazón o tiene ese potencial para poder alcanzar más de ese conocimiento, para poder obtener más de ese conocimiento. Sin embargo, hay otras personas que, aunque tienen la oportunidad de poder aprender o de poder aprender de la verdad, no lo hacen. Y se quedan estáticos, no hacen nada. Y por ello no van a conocer la verdad. Por ello no van a aprender sobre la verdad. Eso es a lo que se refiere este versículo 12. Y es a lo que nosotros podemos cuestionarnos o a lo que nosotros podemos reflejarnos en este momento. ¿Cómo estamos delante de Dios nosotros? Y cómo nosotros buscamos desarrollar nuestro potencial dentro de nuestra relación con Dios. ¿Realmente nosotros como sus hijos buscamos alcanzar más conocimiento de su palabra y a través de ello producir cada vez más fruto? ¿O solamente estamos siendo aquellos cristianos estáticos que se conforman solamente con lo que escuchan, pero que después no lo hacen, que después no lo ponen en práctica? A eso es a lo que Jesús estaba refiriendo en ese momento. Por eso Jesús buscaba hacer la forma, digámosle, más sencilla o más entendible para que las personas pudieran entender lo que Jesús buscaba plantear o enseñarles en ese momento. Sin embargo, muchos de ellos cerraban sus oídos y cerraban sus corazones en ese momento. Por eso Jesús también les decía que aquellos que no tienen, aún lo que tienen se les será quitado. Es decir, aquella oportunidad de poder conocer más sobre la verdad. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar ser como aquellas personas que tienen esa oportunidad de poder aprender, la toman y la hacen para sí, que a través de ello desarrollan, a través de ello producen fruto, que es la meta del cristiano. Aquí la palabra de Dios nos hace ver de una manera muy clara el cómo nosotros tenemos que ser, cómo nosotros como sus hijos se nos presenta la oportunidad de aprender, se nos presenta la oportunidad de poder desarrollar nuestra relación con Dios y poder alcanzar ese conocimiento de su palabra, que allí es donde entra ese potencial. Y entra dentro de nosotros también el tomar la decisión si tomarlo o no tomarlo. De esa manera entonces es como nosotros como cristianos desarrollamos ese potencial, buscando cada vez más de la presencia de Dios, buscando crecer en nuestra comunión y en nuestra relación con Dios. Al obtener ese conocimiento, desarrollarlo en nuestras vidas y así producir cada vez más y más fruto. Espero que esta pregunta haya sido respondida y que sobre todo haya sido de gran edificación y de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga grandemente.